Hoy quiero compartir con ustedes algo que había prometido en alguno de mis temas anteriores de esta serie. En alguno comenté acerca de cómo es que yo fui por primera vez conscientemente, por mis propios medios y por mi decisión, a misa. Hoy quiero compartir con ustedes esa ocasión. ¿Cómo sucedió? ¿Qué fue lo que pasó? Pues bien, debo aclarar y recordar, como en aquella ocasión les comentaba, que yo hasta mis 18 años había asistido a misa, según recuerdo, solamente 2 veces. En una ocasión asistí, y quizá ahora que lo pienso ni siquiera era una misa, fue el bautizo de una de mis hermanas. No recuerdo si me llevaron o asistí al bautizo de algunas otras de mis otras hermanas, pero de ellas sí me acuerdo. Pero yo era un niño todavía. Y la otra ocasión en donde ya no era tan niño, pero igual todavía no me mandaba solo, todavía no decidía yo a dónde iba y a dónde no iba, fue cuando falleció mi abuelita paterna, y cuando fue su misa de funeral, es cuando sí fue mi segunda ocasión que yo recuerdo que fui a misa. Nada más. Mis papás se consideraban católicos, sin embargo, pues no iban a misa. Y pues no me llevaban a misa, a mí tampoco, no me llevaron. El catecismo, pues me lo perdí. Y cuando alguien me pregunta, cuando me escuchan hablar o escuchan alguno de mis escritos, uno de mis temas, o que voy a algún evento, algún retiro o algo, me preguntan que si soy sacerdote, y pues no. Y yo, cuando me hacen esa pregunta, precisamente recuerdo que cuando era mi tiempo en el que pude haberlo pensado, pues yo no iba a misa. Así es de que simplemente esa posibilidad nunca existió. Yo creo que al final de cuentas no lo hubiera sido. Yo creo que al final de cuentas hubiera sido así, hubiera servido como laico. Pero pues cuando era ese momento, pues simplemente yo andaba pensando en todo menos en eso. ¿Por qué? Porque pues no me llevaron. No fui de niño ni de adolescente, y pues entré a misa, fui a misa ya entrada pues mi juventud, a los 18. Pues bien, lo que sucedió fue esto. A mí desde muy pequeño me llamó mucho la atención Dios, Jesús, María, el Espíritu Santo. El tema de Jesús a mí siempre me llamó mucho la atención, siempre. Y también cuando yo tenía unos 9 o 10 años, una tía me regaló una Biblia. Y yo me acuerdo que para mí era como un tesoro esa Biblia. Le puse mi nombre, le puse la fecha. Ya ahora que veo esa Biblia con mi letra, digo, pues cómo alguien que escribía de esa forma podía leer. Así tenía la letra. Sin embargo, pues aunque así escribía, pues la letra de mi Biblia sí estaba derechita, estaba muy bien hecha, y sí la pude leer. Y créanlo, fue la primera vez en mi vida que yo leí la Biblia completa. He tenido oportunidad de leerla 2 veces en mi vida, la Biblia completa, empezando del Génesis y terminando en el Apocalipsis. Recuerdo que muchos textos sí los entendía, pero la mayor parte de la Biblia simplemente la leí porque era un reto personal. Y pues, ¿cómo resultó? Que otro reto
fue el que me hizo ir a misa. Pero sigo con mi historia. Yo tenía esa Biblia y la leía, y ya después, cuando tuve oportunidad de acceder a libros, yo leía todo el libro que yo conseguía del tema de Jesús y de Dios. Incluso eso me llevó a leer muchos libros que no debí leer. Hay muchos libros sobre Jesús que lo único que hacen es desinformar y confundir. Pero yo los leía porque el tema me gustaba. Yo creía en Dios, yo creía en Jesús, creía en la cruz de Jesús y sabía para qué había venido. Había leído la Biblia, me gustaba leerla, recurría a ella. Yo no era un desentendido de Dios. Si bien mi formación en ese aspecto había sido así como silvestre, como luego digo, como una flor silvestre que crece sola cada vez que llueve, allá cuando le llueve, pues sí creía yo en Dios. Dios era muy importante para mí. Ya a mis 18 años, claro que yo ya sabía de la existencia de la misa, ya sabía que los católicos iban a misa, pero simple y sencillamente yo no tenía el hábito y la costumbre, ni nadie que me dijera vamos, nada, ni nadie que me llevara ni siquiera a fuerzas, que en aquel entonces pues yo lo hubiera agradecido. Sin embargo, no era así. Y bien, un día estábamos en la casa, y aquí es donde viene el momento del reto. Estábamos en la casa de una de mis amigas. Éramos un grupo de amigos y estábamos en la casa de la novia de el compañero mío de escuela que me había invitado a pertenecer a aquel grupo de amigos. No era un grupo de la escuela. Yo me hice amigo de él en la escuela, en la preparatoria, y entonces él un día me invitó a ir a un día de campo donde iba a ir su novia, las hermanas de su novia, su hermano, otros amigos, y me invitó y caí bien en ese grupo y ellos también a mí, y se convirtieron en mis grandes amigos y amigas. Y después de un tiempo de esa relación, pues como estábamos en la casa de la novia de mi amigo, que también era mi amiga, era parte del grupo, pero así siempre yo la recuerdo, como la novia de mi amigo. Y estábamos ahí, y ella, en una actitud que nunca había mostrado hacia mí, dijo, pues ¿cómo ves, mamá, que José Luis es ateo? Entonces todos, por lo extraño que había resultado el momento que había escogido para lanzar ese comentario, esa bomba, pues todos nos quedamos extrañados, y yo más que nadie, porque ella nunca había hablado del tema conmigo. Quizá ese comentario lo sacaba de pláticas que había tenido con su novio, que era mi amigo, que éramos muy amigos y platicábamos mucho en la escuela. Y quizá ella es la información que le había llegado, y esa es la conclusión a la que había llegado ella. Y ella me tenía como un ateo, y obviamente le desagradaba eso. Yo le caía bien, nunca había demostrado nada en contra de mí. Sin embargo, en esa ocasión algo pasó y lo dijo enfrente de todos y dirigiéndose a la mamá, y estaban ahí su mamá y su papá, estábamos en su casa. Y entonces la señora, de una forma más prudente, solo volteó y se me quedó viendo, así como diciendo, derecho de réplica. A ver, José Luis, quizá, no sé, ella había entendido mal algo y había tenido aquella actitud, pero la señora, conociendo a su hija, dijo, como que conociendo a mi hija, algo hay de falta de información o de confusión, y a ver, vamos a escuchar mejor la versión del aludido, del acusado en esta ocasión. Y entonces ella no me dijo nada, solo volteó y se me quedó viendo. Y le dije, y bueno, ¿por qué dices que soy ateo? Y ella me dijo, es que tú no vas a misa. Y yo, conociendo el significado de la palabra ateo, yo le dije, bueno, ¿y qué más? O sea, ¿qué más?
Y me le quedé viendo y no contestó, no dijo nada más. Y yo le dije, porque no voy a misa es por lo que dices que soy ateo. Y me dice, sí, si no vas a misa es porque es que eres un ateo si no vas a misa. Y entonces ya me puse yo a explicarle, ahí a decirle, ¿verdad? Que un ateo realmente no era alguien que no iba a misa, sino más bien era alguien que no creía en Dios. Y yo le dije, y yo sí creo en Dios. Entonces realmente yo no soy un ateo. Es cierto, no voy a misa, pero yo sí creo en Dios, por tanto no soy ateo. Y entonces ella pues volteó a ver a su mamá así como esperando ayuda, y la señora simplemente se le quedó viendo a ella, a mi amiga, como diciéndole, él tiene razón, o sea, que no vaya a misa no quiere decir que sea un ateo. Y ella, muy propia, no dispuesta a perder, dijo, ah, bueno, pero lo que sí es cierto es que no vas a misa. Y yo le dije, ah, bueno, eso sí. Y yo les comenté lo que ya he comentado. A mí no me formaron así, a mí no me llevaron ni de niño, ni de adolescente, ni de joven. Nunca nadie me había llevado. Y si bien quizá yo ya tenía conciencia de que existía, efectivamente, de eso sí era culpable, no había ido por mi cuenta. Y entonces les expliqué todo eso y me dijo, ah, bueno, entonces, a ver, demuéstranos que no eres ateo. Ella está haciendo todo lo posible para no perder. Y dice, a ver, demuéstranos que no eres ateo. Entonces, ¿por qué no vas a misa con nosotros el domingo? Y ahí fue el reto. Ese fue el reto. Eso es lo que cambió mi vida. Y si ella me escucha, quizás sí, porque está en mis amistades en el Facebook, posiblemente lo va a escuchar. Ese día me cambió la vida. ¿Por qué? Porque aunque haya sido de esa forma, quizá un tanto ruda, quizá muy poco amable, yo dije, ok, voy a ir a misa el domingo con ellos, para demostrarles que no soy ateo. Aunque yo estaba plenamente consciente de que no tenía nada que ver el hecho de no ir a misa para que me dijeran ateo, puesto que yo sí creía en Dios. Pero yo dije, vamos. Sí, vamos. ¿A qué horas? Y ya me dijeron, no, pues el domingo vamos a tal hora. Y nos pusimos de acuerdo y el domingo ahí estaba yo muy puntual para ir a misa. Y fuimos a misa, a un templo aquí de mi ciudad, del norte de la ciudad, por donde ellos vivían, era a donde ellos iban a misa. Y yo fui y me gustó. Y yo dije, pues sí me gusta, qué suave. Escuché el coro cantar y fue la primera vez que yo supe que en la misa pues cantaban ahí los muchachos ritmos muy modernos con su guitarra, muchachos y muchachas de mi edad o algunos hasta más jóvenes y cantando muy alegres, y me gustó escuchar aquello de la música en la iglesia, de la música en la misa y luego las lecturas de la Biblia, y ahí es donde yo dije, ok, eso lo conozco. O sea, eso lo conozco. Incluso recuerdo que las lecturas de aquel día yo ya las había leído. Y me gustó mucho porque, acuérdense, yo había leído la Biblia. En aquel entonces ya la había leído una vez completa, pero no había entendido muchas cosas. Y me di cuenta que después de que leían las lecturas, el sacerdote las explicaba. Oh, dije yo, de aquí soy, de aquí soy. Eso es lo que yo quiero, que me las expliquen, que me expliquen lo que dice la Biblia. Y el sacerdote, me acuerdo que dijo, aquí tenemos este texto, aquí se puede entender que pasa esto significa esto, y el número tal significa esto. Oh, yo me quedé así como que impresionado, y dije, yo quiero. Entonces, ya, perfecto, me la pasé muy a gusto. Mi amiga muy seria porque fui. Yo creo que esperaba que no fuera para poder decir, ya ves, perdiste. Pues no, sí fui, y ella muy seria y yo muy contento. Se pasó la semana y yo les dije, muchachos, ¿a qué hora vamos a ir a misa? Mira, es que, ¿sabes qué?
sabes que va a haber una reunión de la familia, entonces no sabemos si vamos a poder ir o no. Y pues a lo mejor para el otro, ¿qué te parece si para el otro? Entonces resultó que ellos no fueron al siguiente domingo a misa. ¿Y qué hice yo? Me fui a mi parroquia. Me fui a mi parroquia, a la que me correspondía por mi casa, a la que muchas veces había pasado y que yo veía que entraba gente y salía y a veces estaban prendidas las luces, a veces no, pero no llegaba. Y entonces dije, bueno, si ellos no van a estar, no vamos a salir, no voy a salir con ellos, no van a ir a misa, entonces yo voy a ir solo. Y así fue como resulté en mi parroquia. Y yo me acuerdo que llegué y como no sabía muchas cosas para no pasar vergüenzas, porque no me sabía las respuestas a las oraciones, no me sabía qué iba enseguida de qué, o sea, el rito no me lo sabía, no sabía nada. Había ido una vez con ellos, que había sido la semana anterior, y yo estaba viendo, era como un observador. Sin embargo, ahora que era la segunda vez que iba, me preocupé porque dije, la semana pasada pasé de incógnito porque no sabía nada, pero no estaba yo consciente. Hubiera pasado cualquier cosa. El padre hubiera podido decir, a ver tú que estás ahí, ven, a ver, ven, ¿por qué veniste? Y yo hubiera dicho así, tal cual. Claro que después supe que eso no pasa en la misa, pero igual hubiera podido pasar y para mí hubiera sido muy normal porque no sabía. Llegué pues a mi parroquia. Llegué a mi parroquia y empecé a asistir a misa cada domingo. Cada domingo. Y ya no falté. Iba cada domingo a misa, aún sin saber que era obligatorio ir a misa cada domingo. Yo iba y empecé a ir porque me gustó. Me gustaba escuchar al coro cantar, me gustaba escuchar la lectura de la Biblia y me gustaba cuando el sacerdote explicaba. Y yo, ahí en mi lugar, me hice de mi lugarcito preferido en la parte más trasera del templo, pegado a la pared. Se acababan las bancas de que estaban atrás del templo, se acababan las bancas y habían puesto unos como asientos, como unas bancas, pero sin respaldo. El respaldo era la pared. Y yo recuerdo y siento en mi espalda todavía la sensación de la pared fría. En cualquier clima, esas paredes estaban frías. Yo recuerdo la sensación de esa frialdad, la recuerdo con gusto en mi espalda. Y yo observando y veía todo y me gustaba estar ahí porque veía todo. Veía el altar, veía a la gente y pude ver cuando se levantaban, cuando se sentaban, cuando se hincaban. Y yo recuerdo que en muchas ocasiones yo como no me sabía las respuestas, no me sabía las frases, no me sabía las oraciones, yo hacía así como que mímica, como playback, y yo hacía así para que la gente que estaba atrás y que estaban cerca de mí no se dieran cuenta que yo no sabía. Yo abría y cerraba mi boca, y ahí como que medio hacía como que sí, y ya después recuerdo que con el tiempo yo iba un poquito atrasado en el tiempo porque iba repitiendo lo que decían. Estaba el sacerdote y estaba el resto de la asamblea haciendo una oración o diciendo algo, y yo me acuerdo que escuchaba y trataba de rápido decir lo que iban diciendo, y iba un poquito más atrás. Si alguien hubiera podido grabarme en ese momento, pudiera darse cuenta cómo el sonido iba adelante y mi boca iba atrás porque yo solo iba repitiendo lo que escuchaba. Así fue como yo empecé a ir a misa, por un reto. Después el Señor estaba esperándome ahí en el templo. El Señor necesitaba que alguien me hiciera ir. ¿Cómo vamos a saber si alguien nos dice, no hay alguien que nos dice? Y el Señor necesitaba que alguien me dijera, oye, ve a misa. Y en este caso no importó el rudimento, no importó la forma, no importó la rudeza. Lo que se requería es que José Luis recibiera el mensaje: el Señor te quiere en el templo.
Se requiere que entres por esa puerta y entonces Él se va a encargar de que ya no salgas. Pero se requería de alguien que me dijera. Aquí hay muchos mensajes. Uno es, hay que invitar, hay que decirle a la gente, hay que hablarle a la gente de la misa, aunque sea gente que nunca ha ido o hay gente que es renuente, hay que volver a decirles. Es una gran polémica. ¿Debemos de llevar a nuestros hijos a fuerza? Sí, hay que llevarlos a fuerza. Yo te lo digo. A mí no me llevaron y me esperé 18 años antes de empezar a conocer esa gran maravilla que es la misa. Me perdí de mucho, me perdí el catecismo, todo lo tuve que aprender de grande. Después de algunos años, ese sacerdote que quizá me vio llegar por primera vez allá y me senté atrás y que él tal vez sí se daba cuenta que yo no sabía nada y que iba atrás diciendo las frases. Algún día tuvimos oportunidad de conversar y él me regaló el catecismo. Él me regaló el catecismo, me lo regaló, y así como había leído la Biblia entera 2 veces, así también me leí el catecismo, así como un dulce, como un pastel, como algo delicioso. Así me catequicé yo, leyendo el catecismo por mi cuenta. Hay que invitar, hay que llevar, no hay que esperar. Rudo, quizás, sí, haya que ser rudo, conmigo lo fueron, pero funcionó. Quizá tú puedas ser más dócil, más dulce, más práctico, quizá tengas más recursos que mi amiga. Sin embargo, ¿a quién está esperando el Señor que invites? ¿Por miedo? ¿No lo haces? ¿Por miedo? Pues ya ves, a mi amiga le funcionó. Amén. Que así sea con el favor de Dios. Bendiciones.